7:56 de la mañana, es momento de empezar a revisar ya el ámbito internacional, porque también queremos saber qué sucede fuera de nuestras fronteras. Comenzamos, Karencita. Iniciamos con Panamá. Martinelli mueve sus fichas antes de dejar el poder. Bueno, sabemos que el 4 de mayo se realizaron elecciones en Panamá. Y así es como se aprobará la designación de directores de la cadena de frío, uno de los proyectos insignia del presidente saliente Ricardo Martinelli. Según la ley 90 del 8 de noviembre de 2013, que crea la cadena de frío, su junta directiva tendrá 9 integrantes, 6 de estos ya fueron elegidos por el presidente. Entre estos están representantes de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres, Asociación de Consumidores, Unión Nacional de Productores Agropecuarios y las restantes son para el Ministerio de Economía. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el proyecto Cadena de Frío. Su objetivo es reducir la enorme merma que se produce no solo en la manipulación de los productos agrícolas, sino también en su transportación y venta. Es una iniciativa del presidente Ricardo Martinelli cuando notó la merma justamente en la manipulación y transportación, además de la venta de productos. En la cadena de frío mantiene centros de acopio en los lugares donde se centra la producción y comercio de productos orientados a tierras altas. Hablamos de la lechuga, el tomate, el brócoli, las habichuelas, la zanahoria y la papa. Además de otorgar préstamos del Banco Central de Panamá para transporte y para que así los productores grandes o pequeños decidan si exportarán o serán parte de este acopio. Son varias las propuestas, ¿no?, de este presidente que está saliendo, dicho sea de paso, ¿no? Así es, ella está de salida, Martinelli. Está de salida Martinelli. Sin embargo, todavía quedan algunas promesas, digamos, en el aire que no se llegaron a cumplir durante la etapa de su presidencia, pero ha sido un presidente caracterizado por la construcción de viviendas para el ámbito social, para las áreas más alejadas que necesitaban mayores construcciones. También se ha caracterizado por ayudar a los jóvenes a incluirse en la fuerza laboral del país. A veces conocemos que hay países, por ejemplo, que no tienen mucha fuerza laboral juvenil o que pertenecen al ámbito de la juventud porque los jóvenes deciden dedicarse a otra cosa y no específicamente a los sectores de los cuales depende ese país y donde más se debe profundizar la fuerza de trabajo, ¿verdad? Sí, es verdad. Y finalmente este 14 de mayo, según conozco, ha bajado las tarifas del pasaje a 35 céntimos, como había prometido durante su campaña, y bueno, que sea para el bien de los panameños que estas reformas estén teniendo lugar y que se cumplan. Aunque casi al finalizar su mandato, casi ¿no? Pero se están realizando. También es una manera de dejar, digamos, ¿no?, algunas personas de confianza y más que todo dentro de este proyecto que es la cadena de frío en Panamá. Claro, porque seguramente la intención que tiene Martinelli es volver nuevamente a postularse, ¿verdad?, como presidente. Recordemos que el presidente actualmente elegido era su vicepresidente, con el cual rompieron relaciones, se separaron, hicieron dos frentes y bueno, finalmente se convierte en su opositor cuando se enfrentan en las urnas, ¿no? Y Hablamos bueno, de Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela, efectivamente, hemos hablado ya de él acá y pues nada, es importante que se cumplan, ¿no?, las campañas, las promesas. Y bueno, muy importante, hablando otra vez de la cadena de frío, lo más importante es que es para que los productos que justamente mencionaba Karen no se echen a perder, ya que estamos hablando de que aproximadamente entre 35 a 40 grados centígrados hacen ese país. Es un país bastante caliente, bastante cálido, entonces en este caso, especialmente los vegetales, se llegan a perder obviamente en la manipulación, comercialización que se hace, entonces lo mejor obviamente es tener un buen grado de frío para conservar estos alimentos. Me parece fenomenal, muy bueno, también seguramente están invirtiendo mucho en esto, entonces lo más importante es que va a ser pues para beneficio de todos los panameños. Todos los productores y bueno, la gente que consume. Finalmente finales. los consumidores, ¿no? Consumidores Sí. finales, sí. Así es. Bueno, en otras informaciones yo les comento de que ahora nos vamos a Venezuela. Y en Venezuela comentarles de que la mayor parte de las empresas aéreas, en este caso las aerolíneas europeas, van a dejar de trabajar en Venezuela debido a que se tiene una deuda considerable, una deuda millonaria que debe el Estado, en este caso, a estas aerolíneas europeas. Y bueno, comentarles de que Alitalia va a suspender los vuelos desde y hacia Venezuela hasta el 25 de octubre. Lo anunció así debido a una deuda que debe el gobierno con las líneas aéreas. La conexión aérea de Venezuela se vio comprometida desde que se anunció la interrupción de la venta de boletos de la aerolínea alemana Lufthansa y podría hacer lo mismo también Air France, Iberia y Alitalia. Esto debido a la deuda de $4 millardos que mantiene el gobierno de Venezuela con las líneas aéreas europeas. Esta es la razón para tomar estas medidas drásticas por parte de estas empresas aéreas.
Este dinero lo necesitan las empresas para los costos de operación desde y hacia Venezuela. Entonces ya lo saben, es una noticia que definitivamente llama la atención, ya que ya no van a salir con tanta frecuencia, en este caso no van a salir ya prácticamente las aerolíneas que estarían yendo de Venezuela a Europa y de Europa a Venezuela. Bueno, pues 36 cadenas anticipan que de alguna manera van a seguir con esta medida, ¿no? Que ya están anticipando que van a llegar en algún momento a esta medida. Entre ellos también se encuentra Air Canadá y Air France, creo que mencionabas también. Sí. Bueno, pues más allá de la deuda, que seguramente debe de alguna forma debe estar también siendo la base, una de las bases fundamentales para que estas aerolíneas se despidan de Venezuela, afecta también la crisis política social que ha habido en estos últimos tiempos en Venezuela, lo cual también repercute en el tema económico, ¿verdad? Si hay crisis social, la población no está conforme con lo que está pasando, no se trabaja, no se produce, hay un déficit en ese sentido y por supuesto, por una cuestión también de seguridad, es que las aerolíneas deciden separarse. Sin embargo, fomentar de alguna forma que internamente en América Latina puedan haber otras aerolíneas por las cuales puedan hacer puntos de escalas, por supuesto, para que de alguna forma aquellas personas que quieran transportarse tengan la oportunidad de hacerlo y no se vean totalmente imposibilitados, porque estas grandes empresas europeas, dicho sea de paso, europeas, a tomar atención, porque normalmente las europeas son las primeras que sacan sus campañas de que no queremos ir porque es peligroso. No es solamente un fondo, sino es un tema superficial, tiene su trasfondo político. Sin embargo, al final los perjudicados son los venezolanos, ¿no? Aquellas personas que quieran viajar, los turistas, aquellas personas que quieran visitar a su familia. Sin embargo, bueno, las escalas siempre funcionan. Así es. Se habla de deudas millonarias, perdón. Tengo el dato de 3.300 millones, ¿no? Aproximadamente 4 millardos de 4 dólares. millardos, aquí yo tenía. Así es. Y bueno, dato. También en ese caso lo que se va a ver perjudicado de alguna manera es el tema de las remesas. El dinero que mandan, por ejemplo, los venezolanos que están en Europa, específicamente con mayor densidad, digamos, poblacional, en España, y que quieren mandar, obviamente, el dinerito para sus familias en Venezuela. En este caso, como también dependen de las aerolíneas, ¿qué es lo que pasa en este caso, no? O sea, lamentablemente, de alguna manera se puede ver también perjudicado el tema de las remesas, el factor económico también, obviamente, de las familias en este caso, ¿no? Bien, American Airlines, United Airlines y Copa Airlines son también las líneas que también están, que ya en realidad estas ya se retiraron, también, ya dejaron de funcionar. Hace 2 meses, dicen, ¿no? Aproximadamente, así es. Pues bueno, una pena, van a regresar, y si no regresan, podemos solucionarlo. Recuerden que Venezuela es uno de los países más ricos en el tema del petróleo, combustible no le va a faltar, habilitar aviones, volver a hacer contactos con otras empresas. Crear sus propias aerolíneas. Crear sus propias aerolíneas. No, adecuado. Exactamente, justo eso quería decir, me has sacado de la boca. Excelente, gracias, Karen. Sí, es una de las soluciones. Seguimos con más información del ámbito internacional. ¿A quién no le gusta comer carne argentina? Dicen que es la mejor. A mí, que soy vegetariano. Dicen que es la mejor para el churrasco. Sí, yo he tenido la oportunidad de probarla y te cuento que no tiene nada que envidiarle a la carne veniana. ¿Ah, sí? Nada que envidiarle. Dicen que es la mejor, que es la más rica, la más cara, de hecho. Pero nada tiene que envidiarle. O sea, la carne veniana también va a la par con lo que es la carne argentina. A mí me encanta la carne veniana. Ah, qué bueno. La verdad, si tengo que pagar 30 bolivianos más por carne argentina, no la pago. Compro carne veniana y así apoyo a los productores vacunos de nuestro país y listo. Bueno, pues resulta que la producción tanto avícola como vacuna está aumentando en Argentina. No tenemos mucho contacto con el cerdo argentino ni con el pollo argentino. Sin embargo, está aumentando para bien de Argentina y para bien de aquellas personas que, por supuesto, traen, aquellos países que exportan carne argentina. Resulta que se prevé que para el año 2020 aumente la producción en un 35% con respecto a estos años que han pasado. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de que está aumentando el número de trabajadores, actualmente tienen alrededor de 1.500 trabajadores, pero este número va a aumentar. La idea de criar, la idea de criadero, la idea de producir está siendo fructífera por los implementos que están utilizando, por las proteínas con las que están alimentando a estos animales y por supuesto porque se está llevando a cabo una buena distribución de la carne y una buena distribución de las materias primas que utilizan los pequeños productores para
aumentar. Por otro lado, el sector porcino, por ejemplo, pasa de producir de 158.000 toneladas en el 2003 a 416 toneladas en el año 2013, con un aumento en la elaboración que prácticamente fue de 164%. Importante resaltar ello, ¿por qué? Porque alrededor del 61% de lo que produce en Argentina, en estas áreas específicamente, se exporta, y uno de los países que también pertenece a este grupo de exportadores que reciben esta exportación es Bolivia. Por tanto, a tomar en cuenta y quizás analizar cuál es la vía que están utilizando para tomarla, digamos, como ejemplo, y de esta forma poder también profundizar la producción de nuestros productores avícolas, porcinos, por supuesto, en la zona amazónica de nuestro país, con respecto, por supuesto, a todas las pérdidas que han habido por las lluvias y las inundaciones. Ok, bueno, en términos avícolas, yo les comento que América Latina es uno de los principales exportadores a nivel mundial de lo que son los pollos, de lo que son las aves en este caso. Estamos hablando de que aproximadamente América Latina exporta un 60% a nivel mundial, y les tengo datos bien interesantes. Por ejemplo, Argentina importó aproximadamente 8.711 toneladas en el último año de lo que son los pollos, y exportó aproximadamente 260.000 toneladas. Realmente la exportación es muy buena. Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, exportó el 2011, el año pasado, 1.685 toneladas de pollos, y importó simplemente 180 toneladas. Somos un país productor avícola de aves, de pollos en este caso. Entonces, realmente tenemos que sentirnos orgullosos, ya que también es una de las exportaciones que realizamos como bolivianos. La noticia también hablaba acerca de la bioseguridad en granjas, ¿no? Tanto en producción avícola como también porcina. Esto implica la limpieza, esto implica también los cuidados en veterinaria, la buena alimentación, esto me refiero con una alimentación balanceada, y además, lo más importante, el no hacinamiento de estas especies, ¿no? Efectivamente. Los cerdos, la carne de vaca y todos, y los pollitos son también. algunas de las condiciones que posibilita que su producción aumente, ¿no? Y por supuesto que también posibilita que la cocina argentina sea más variada, que no sea solamente carne vacuna, sino también que exista carne de porcino, por supuesto, y las aves. Pues una muy buena noticia, en tanto que Argentina pues es uno de los países más alabados en el tema de la carne, ¿no? Pero ya le digo, en realidad, carne veniana, nuestra recomendación. Sí, ¿no? Hay que comerla, hay que consumir entonces carne veniana. Sí. Bien, cerramos con las noticias internacionales y pasamos ahora a hablar de las noticias previas del G77. Bien, revisamos la página G77 más China, por si acaso ustedes pueden ubicarla como www.g77bolivia.com para ver algunas de las noticias previas que se están revisando y se están realizando también antes de la cumbre G77 que se va a realizar este 14 y 15 de junio. Hablamos, por ejemplo, de que a partir de hoy se inicia la acreditación a periodistas de todo el mundo para la cumbre G77, hay que estar atentos entonces, ya que va a comenzar tanto para periodistas nacionales y extranjeros, quienes harán la cobertura de la cumbre G77 que congregará a los representantes de 133 países. La autoridad encargada de oficializar la información fue la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinosa, quien remarcó a la agencia estatal, por si acaso tenemos como fuente a AVI, que la acreditación de los periodistas se realizará a partir de hoy. ¿Cómo? Lo que tienen que hacer es entrar a la página, una vez más les comunico, www.g77bolivia.com, y es ahí donde hay una opción para poder acreditarse. Ustedes pueden hacerlo a través de la página a partir de hoy hasta el 4 de junio, por si acaso. Tenemos ese lapso de tiempo para todas las personas que quieran también recibir las noticias en sus correos electrónicos y por supuesto ser parte de la cumbre y poder hacer cobertura de esta. Pasamos a otra noticia que también es parte de las previas. 31 delegaciones conformaron su asistencia para la cumbre G77. El embajador adjunto ante las Naciones Unidas y delegado presidencial para la cumbre G77, Reini Ferreira, confirmó que 31 delegaciones que confirmaron su participación en la cumbre G77 que se llevará a cabo este 14 y 15 en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, pese a conocerse ya la lista oficial de estos 31 países, Ferreira dijo que no se puede todavía dar a conocer esto por razones de seguridad y para no violar una norma de derecho internacional. Entre estas 31 delegaciones que habrían confirmado, tenemos entendido que está Paraguay. Ahora vamos a conocer un poquito de este país.
Así es, resulta que Paraguay está ahora mismo presidido por el señor Horacio Manuel Cartes Jara. Un paraguayo que ha nacido, por supuesto, en Asunción el 5 de julio de 1956, que se incorpora en el ámbito de la política en el año 2009, en septiembre del año 2009, afiliándose al Partido Colorado, inquieto lógicamente por los conflictos políticos que tenían lugar en su país. Finalmente, después de toda una carrera política, en el año 2013, luego de varias de las elecciones municipales, luego las elecciones generales, Horacio alcanza la presidencia, Horacio Manuel Cartes Jara, repito el nombre, alcanza la presidencia durante 5 años, como establece la Constitución Nacional, lo cual significa que este presidente estará hasta el año 2018, evidentemente presidiendo el hermano país de Paraguay. Las relaciones bilaterales entre ambos países se vieron afectadas en junio del año 2012 cuando presidía este país Fernando Lugo. Sin embargo, con las visitas que ha realizado el presidente, por supuesto, y el canciller de este país el año pasado, en el año 2013, aproximadamente noviembre del año 2013, se decidió específicamente por parte del presidente Evo Morales restablecer las relaciones bilaterales con este país. En varias visitas que se realizaron a la ciudad de La Paz, el presidente Morales también estuvo en la ciudad de Asunción, se decidió establecer relaciones desde el punto de vista, por supuesto, como ya conocemos que sucede con varios países de América Latina, establecer desarrollo bilateral con respecto, por supuesto, a los hidrocarburos, al desarrollo hidrocarburífero, a la integración hidrovía y, por supuesto, temas económicos en general. Entre algunos de los puntos de este desarrollo bilateral se encuentra la creación de fuentes de trabajo, la erradicación del hambre y la pobreza, la promoción de la justicia e inclusión social, el fortalecimiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como la promoción y la protección de los derechos humanos. En varios momentos han manifestado ambos presidentes la necesidad de unirse, porque entre Paraguay y Bolivia hay un denominador común bien importante. Todavía existen grupos indígenas que tienen la necesidad, por supuesto, de salir adelante y de que su voz se escuche y de que sean reconocidos como parte de este país. Recordemos que se ha restablecido esta relación. Este presidente va a estar efectivamente en la cumbre G77 y es importante que usted conozca cuáles son los objetivos de su relación y por qué de alguna forma el tema hidrocarburífero siempre está rondeando en las relaciones bilaterales entre Bolivia y otros países de América Latina. Ok, muy importante entonces, ahora vamos a hablar del tema económico con referencia a Paraguay. Y bueno, comentarles que en Paraguay predomina el sector agroganadero y también comercial y también de servicios. El pasado año 2010, el Paraguay estuvo en su mejor expansión económica en lo que concierne y refiere obviamente a su Producto Interno Bruto. También su moneda, les comentamos que es el guaraní. Y principalmente ellos industrializan todo lo que es el azúcar, el choclo, también estamos hablando del sésamo y el algodón principalmente. También entre las mayores exportaciones en ese caso está la soya, la carne bovina, el maíz y aceites vegetales. Y bueno, también comentarles de que el país prácticamente importa lo que sería el 100% de petróleo que consume. Entonces, por ejemplo, esta economía depende de otros países que obviamente le suministran el petróleo y obviamente los derivados en este caso. Y bueno, comentarles también de que un dato muy interesante es que la población del Paraguay es de aproximadamente 6.568.290 personas, según el Banco Mundial. Excelente. También recordar que Paraguay está entre aquellos países que ha previsto, tienen la intención, por supuesto, de ayudar a Bolivia en el tema de la salida marítima. ¿En qué sentido? En el sentido de ayudarlos en el tema económico. Por eso es que nos referimos al proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná. Un proyecto que ya estaba estaba terminando de establecerse, y en uno de los encuentros entre ambos presidentes resaltaron, por supuesto, la importancia de los principios de facilitación de la navegación y el transporte comercial fluvial, por supuesto a través de Santa Cruz, para que Bolivia pueda tener la posibilidad de seguir comercializando, aunque aún no tengamos nuestra salida soberana al mar. Pues ya conocemos lo que va a pasar con lo que pasa con Paraguay. Recuerda que Paraguay es un país, Uruguay es otro. Vamos a estar hablando también de Uruguay acá.
pero resaltar que se hayan restablecido las relaciones bilaterales. Así es, bien, hemos conocido entonces uno de los países que ya ha confirmado su presencia en la cumbre G77 más China. Recordamos una vez más que pueden acreditarse visitando la página oficial, por supuesto que contiene las noticias de Bolivia para la cumbre G77 y así poder asistir tanto para la prensa nacional como internacional y hacer la cobertura necesaria. Así hemos concluido con esta parte de, del G77, ¿no? De la cumbre. Así es. Ahora nos vamos a un corte. 8 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a un corte, pero espérenos porque ya regresamos.